Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer cada una de las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier eventualidad, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que me sigas en mi canal, que te suscribas en este canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video puedes encontrar los links para seguirme por esos medios también y seguirnos apoyando. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, con un mensaje súper especial de tus hadas. Sin antes decirte, mi querido y mi querida Libra, que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que seas honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Qué mentiras te estás diciendo en este instante? ¿Qué cosas no quieres aceptar de ti o de otras personas? Y que tú ves que te afectan realmente y que no quieres apartarlas de tu vida por temor a cosas nuevas, por temor a nuevas experiencias. Bueno, entonces sé más sincero contigo mismo, contigo misma y ponte a ti en primer lugar. Si lo quieres declarar en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo soy honesto conmigo mismo o conmigo misma. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar ahora con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, perdón por mi garganta. Tu persona especial te ama, es una persona que realmente te ama, que realmente te quiere, que piensa que tú eres su verdadero amor. Pero mira, en este momento tu persona especial se siente frustrado o se siente frustrada. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Bueno, es una persona que ha querido tener familia contigo, que ha querido hacer algo grande contigo, empresa, tener hijos, tener propiedades. Es una persona que realmente ha tenido buenos sentimientos contigo, ha soñado. Yo creo que se ha hecho muchos castillos en su cabeza con la relación que ha tenido contigo. Tu persona especial espera que tú resuelvas ciertos problemas. Bueno, tú tal vez estás comprometido, comprometida o tienes una pareja de tu pasado con la cual aún no haces un cierre definitivo. Bueno, tu persona especial espera que tú hagas ese cierre, que tú logres cortar cordón umbilical, amarras, cadenas con esta persona para poder seguir adelante con la relación de ustedes. Bueno, tu persona especial piensa realmente que tú le engañas, que tú le estás siendo infiel, que tú estás teniendo sexo con otra persona, que tú la verdad no le estás diciendo toda la verdad. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. La verdad es una persona que se siente bastante traicionada, tiene unos conflictos internos bastante fuertes, porque al parecer siente que no sembró de una buena manera, que sembró tal vez sobre el dolor y la infelicidad, se me trabó la palabra, infelicidad de otra persona, perdón. Sí, o sea, cuando se me traban las palabras es porque es algo real. Bueno, no soy yo, son sus guías. Bueno, porque se ha sembrado sobre la sí, se me trabó. Infelicidad de otras personas. Es real. Bueno, sí, es así. Está tan trabado porque la verdad es que parecer es una cosa bastante complicada y igual el futuro de tu pareja junto contigo tampoco se ve nada bien. Lo único que te puedo decir es eso. Vamos a ver qué les espera a ustedes como futuro, bueno, de tu pareja. La verdad, el rompimiento de la relación de ustedes, unas peleas totalmente horribles, una desilusión de parte del uno y del otro, unas dudas horribles, ¿ya? La verdad es que la relación de ustedes en este momento no está funcionando bien ahora y no va a funcionar bien al futuro. Es algo totalmente lamentable.
porque hay una parte de ustedes dos que ama más que la otra en esta situación. Hay una parte de ustedes dos que está sufriendo al 100%. Hay una parte que quisiera que las cosas fueran totalmente diferentes. Pero bueno, si tú quieres algo diferente, actúa de una manera diferente. La relación de ustedes se viene a pique definitivamente. Si tú no quieres que esto suceda en este momento, o sea, porque yo te puedo decir algo negativo en las cartas y toda esta cuestión, pero si tú quieres que esta situación no se dé, bueno, actuar diferente. Si quieres resultados diferentes, actúa de una manera diferente. Eso es lo único que te puedo decir en este instante. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Te dice que el misterio de tu fe te salvará. Bueno, especialmente a ti. Fíjate bien qué es lo que están haciendo ustedes dos como pareja en este instante. Qué es lo que están construyendo, qué es lo que están sembrando para ustedes y para otras personas. Porque la verdad es que yo creo que la divinidad te va a ayudar a ti, va a ayudar a tu persona especial también a que pongan en orden su vida, sus sentimientos, su relación, todo lo que ustedes quieran construir. Bueno, su divinidad les va a poner en sus manos herramientas para que ustedes lo hagan de una manera más justa con ustedes y con otras personas. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio, qué te aconseja el tarot de egipcio a ti el día de hoy con relación a este amor que tú tienes con esta persona especial. Bueno, la verdad es que me habla es que a ustedes hay una mujer que los mal aconseja muy mal, ¿ya? Es una mujer que tal vez no tenga mala intención, pero sí tiene malos consejos, ¿ya? No tiene, no sé, o sea, los está aconsejando de una manera bastante equivocada, bastante mal y no los está llevando por un buen camino. Tengan muy en cuenta eso, tengan mucho cuidado. No todo el mundo te aconseja mal, con buena intención, no todo el mundo te aconseja bien, con mala intención. Bueno, entonces fíjate bien, lo mejor es dejarse llevar por lo que son los principios, por su intuición, por el amor que uno tenga por uno mismo y por los demás, para tomar las decisiones. Bueno, y hablando de tomar decisiones, te dice esta carta de las hadas que tomes el control de tu propia narrativa, toma el control de tu relación, toma el control de tu vida, no permitas que tu relación, tu vida, todo lo que eres tú, sea manejado por otras personas, que otras personas vivan a través tuyo. No, que cada uno viva su propia vida. Bueno, que cada uno tome sus propias decisiones, porque qué cosa más fea, más maluca, que no puedas tú hacer lo que tú, ¿cómo te digo? Lo que te nace a ti en el corazón, lo que tú quieras hacer, siempre y cuando no perjudiques a otras personas o no te perjudiques a ti mismo, todo es valedero. Bueno, solamente toma en cuenta esa premisa, ¿ya? Como dice en la palabra, que ames a los demás como te amas a ti mismo o a ti misma. Esa es la palabra correcta en este instante, ¿ya? Pero que tomes las riendas de tu vida, de tu relación y de todas tus decisiones. Eso es lo que te dicen las hadas a ti el día de hoy. Bueno, si tú quieres declarar algo en los comentarios de este video, hazlo. Mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y tomamos nuestras propias decisiones. O simplemente escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor, porque los vas a necesitar en estos días próximamente o ya los estés necesitando. Vamos a ver ahora la lectura para las personas que en este instante están preguntando por su horóscopo y que están solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas, qué me les está sucediendo, qué me les está pasando a ustedes que no tienen ninguna pareja, ninguna conexión con absolutamente nadie. Bueno, hay ciertas cuestiones, ciertos conflictos internos, ciertos conflictos que tú tienes con relación al dinero. Bueno, yo te digo que para la abundancia tienes que integrar a tu mamá, ¿ya? Tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la mamá con el dinero? Sí, tiene que ver. Porque en tu psique, o sea, la psique es tu mente, ¿ya? En tu psique, la madre representa la abundancia. El padre le representa el saber administrar el dinero. Si tú no honras a tu padre, si tú no honras a tu madre, no vas a tener abundancia nunca, ¿ya? Hay una palabra también en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días
de vida y de abundancia en esta tierra. Bueno, es así de esa manera. También hay otras enseñanzas en otra parte que también dicen exactamente lo mismo. Entonces, si estás teniendo problema con tu abundancia, con la administración de tu dinero, fíjate bien si estás honrando a papá y a mamá en este instante. Mira, todos estos problemas tú los vas a resolver. Todas frustraciones, como te digo, internas, conflictos internos que tú tienes con respecto al dinero, a cierta pérdida de cierto dinero, tú los vas a resolver realmente. Es algo que mira, va a llegar un punto en que tú vas a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí, me llega dinero, pero como que no me rinde o como que yo no lo logro invertir muy bien. Bueno, investiga mucho de lo que te estoy hablando en este momento. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, hay cosas que llegan, o sea, vas a estar muy contento, muy feliz, muy esta cuestión, pero mira que hay una cuestión, hablando otra vez del dinero, que no van a estar muy claras en tu vida, ¿ya? Hay un dinero que llega que es bastante, pero que no hay una claridad con respecto a ese dinero. Fíjate bien qué es lo que está pasando con esa situación. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, que tal vez no estás logrando obtener las ganancias que tú tienes en este momento. Disfruta lo poco o mucho que tengas, bendice lo mucho o poco que tengas, porque si lo haces así de esa manera va a llegar muchísimo más. No añores tanto el pasado, no ansíes tanto tu futuro, porque no puedes vivir el presente, y eso aplica para todo. Te dicen los ángeles que los sueños hablan sobre el futuro. Dentro de los 4 días siguientes está muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas apuntar que sueñas el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Al final del día 4 investiga cuál es el significado de estos 4 sueños, como que los combinas y ahí vas a sacar algo, un mensaje importantísimo para tu vida. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que tú puedes ser tu propio caballero, no esperes que nadie te venga a salvar, porque tú eres capaz con tu capacidad, con tu conocimiento, con tus habilidades de sacar adelante cualquier empresa, cualquier emprendimiento, cualquier problema, tú eres capaz, créetelo. Y si lo quieres declarar en los comentarios de este video, digamos, yo salgo adelante de mis problemas y dificultades con mis capacidades, con mis habilidades, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante me están preguntando por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy con respecto a su economía. Bueno, se solucionan problemas, dificultades que estás teniendo tú. Tal vez has venido de un sub y baja con relación a tu economía, a tu dinero. Mira, ten muy en cuenta o fíjate muy bien que no debes estar mezclando los dineros con el corazón. Recuerda que la billetera de los hombres va atrás, ¿ya? En la billetera, atrás. No va en el corazón. El de la mujer va en el bolsito, colgado en la cadera. Entonces ten muy en cuenta lo que te estoy diciendo y fíjate bien realmente dónde está tu abundancia, ¿ya? Eso te están diciendo las cartas el día de hoy. Cualquier problema o dificultad que tú tengas se comienza a resolver definitivamente. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy. Que tu potencial es totalmente infinito. Te vas a tener que comenzar a meter en esa cabeza hermosa tuya que tú tienes el poder de crear todo lo que tú quieras, de manifestar todo lo que tú quieras. Principalmente tú estás siendo el enemigo de tu abundancia. Tú eres el que se está frenando, no son los demás. Eres tú con lo que tú piensas, con lo que tú crees y con lo que tú atraes. Ya sabes que nosotros atraemos lo que vibramos, no lo que deseamos, sino lo que vibramos. ¿En qué estás vibrando? ¿En escasez o en abundancia? Pregúntatelo y ahí tendrás la respuesta. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tengas mucho cuidado, que si lo que estás haciendo para lograr tus metas económicas no van en contra tal vez del perjuicio de otras personas, de otras instituciones, de otra... listo, que no vaya a estar en perjuicio de absolutamente nadie, especialmente de ti mismo. Vamos a ver qué te dice los ángeles el día de hoy, que el amor te hará fértil, que todo lo que tú hagas le impongas amor, le impartas amor. Que te fijes bien
que si lo que estás haciendo en este momento no es lo que tú realmente quieres, no te digo que lo sueltes, hazte un plan, un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, físicos, intelectuales, técnicos y comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia ello y verás que en menos de lo que tú pienses vas a estar haciendo eso que tú tanto quieres, que tanto deseas y vas a ser feliz, vas a ser millonario, vas a ser totalmente exitoso, exitosa y bueno, y a seguir adelante. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te doy un aplauso por estar aquí, por llegar hasta el final, te lo agradezco y te espero en una próxima oportunidad.